Listo, estamos grabando. Entonces la idea de hoy es tratar algo que se llama átomo. Y vamos a hablar un poquito de los antecedentes históricos, el electrón, protón y neutrón, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. La idea es que la clase pues sea participativa. Entonces voy a preguntarle aquí a alguien si me puede ayudar con la lectura. Suelo hacerlo. No se preocupen si lo llamo, no le voy a preguntar ni lo voy a corchar. Por ejemplo, ¿quién no leyó la clase pasada? A ver, me acuerdo. García ya, Gloria también, Carol también. Leticia Ortiz. ¿Se encuentra Leticia en la clase? Leticia Ortiz. ¿Sí? Leticia. No, no responde. Yane Angarita. Qué pena, profe. Profe, presente. ¿Me respondió quién? ¿Leticia o Yané? Janet. Hola, Yané. ¿Cómo Hola. está? Bien, gracias. Yané, ¿nos puede colaborar un momentico con la lectura de un texto? No, no es mucho, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, sí. ¿Me ayuda? Entonces, todo lo que está en pantalla, por favor. Desde acá. ¿Cómo? Desde donde dice que es el átomo. ¿Qué es el átomo? ¿Sí? Parte más pequeña de una sustancia que no se puede descomponer químicamente. Cada átomo tiene un núcleo, centro, opuesto y neutrones, partículas y carga. Los electrones partículas negativas se mueven alrededor del núcleo. Los átomos de diferentes elementos contienen diferentes números de protones, neutrones y electrones. Es importante mencionar que cada elemento está compuesto por átomo y cada átomo tiene diferentes electrones, protones y neutrones. Bueno, muy amable, gracias. Gracias. ¿Qué leo? Entonces, lo importante de lo que acabamos de leer, el átomo. Vamos a decir que el átomo es la parte más pequeña de una sustancia. Ya entendamos sustancia también como materia, ¿cierto? La parte más pequeña de la materia que no se puede descomponer químicamente. O sea, que no puede sufrir un cambio químico. Recordemos que los cambios químicos eran aquellos cambios en los que, por ejemplo, podía separar la molécula hablando del H2O, que es el agua. Entonces yo podía separar aquí el hidrógeno y aquí el oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con el átomo no se puede, porque me está diciendo que el átomo es la parte más pequeña de una sustancia, de una materia, ¿cierto? En ese sentido, si yo tengo un hidrógeno, yo puedo hablar de un átomo de hidrógeno, ¿cierto? Puedo hablar de átomo de oxígeno. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿será que yo puedo separar el oxígeno en dos partes? ¿Será que yo puedo separar el oxígeno en dos partes?
¿cierto? Entonces, no puedo separar el oxígeno así. Por lo tanto, puedo hablar de átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno. En general, puedo referirme a todos los elementos de la tabla periódica como átomos, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que quiero decir es que el átomo es lo más pequeño que yo puedo encontrar en la materia, ¿cierto? Entonces, en la historia hubieron ciertas discusiones, algunos filósofos hicieron discusiones sobre esto, ¿cierto? Entonces, filósofos como Demócrito, Dalton, hicieron sus, digamos, aportes a lo que podría considerarse como átomo. Entonces, una de las tareas que vamos a hacer es investigar los modelos atómicos que se han desarrollado, que desarrollaron algunas personas, algunos personajes, de Dalton, ¿sí? Rutherford y otros personajes. ¿De acuerdo? Por el momento lo que me interesa es que entendamos el átomo como lo más pequeño que yo puedo encontrar en la materia, lo más pequeño. En ese sentido, si yo voy a la tabla periódica, a ver, vayamos a la tabla periódica. Acá, yo puedo encontrar que cada elemento lo puedo identificar como un átomo. Entonces, el átomo de hidrógeno, el átomo de berilio, pero cuando está, digamos, en su forma más pequeña. Ejemplo, si yo tengo H2O, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que tengo dos hidrógenos, ¿cierto? Pero pues, realmente lo que estoy diciendo es que tengo dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, porque cuando hago referencia a átomo, es solamente a un hidrógeno. Entonces, si tengo H3, lo que estoy diciendo es que tengo tres átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar con el carbón, con el nitrógeno. Entonces, por ejemplo, este, que es lo llamamos hierro, ¿cierto? Hierro. Entonces yo lo puedo encontrar, por ejemplo, así, F2. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que tengo dos átomos de hierro, ¿cierto? Pero cuando hablo de átomos estoy refiriendo a la parte más pequeña, la parte más mínima, es decir, aquello que no se puede dividir. En ese sentido, ¿qué es el átomo? ¿Qué es el átomo? La parte más pequeña, la parte indivisible de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los átomos están compuestos, están determinados, o su estructura está compuesta de la siguiente manera. A ver. Entonces, me dice que está compuesto por protones, neutrones y electrones. ¿Listo? Este es un modelo atómico que propuso alguien con apellido Thomson, 1897. Y básicamente lo que decía es que el átomo tiene la forma de un pastel de ciruelas, ¿cierto? Donde tengo el pastel y las bolitas son las ciruelas. ¿Estamos de acuerdo? Fue un modelo, pero obviamente ese modelo con el tiempo pues ya dejó de ser aceptado. Quiere decir que con el tiempo fueron propusiendo modelos más precisos, ¿de acuerdo? Obviamente como en la historia los científicos pues no tenían las suficientes herramientas para describir un átomo, entonces lo que hacían era proponer modelos. Y uno de los primeros modelos que propusieron fue, bueno, antes de Thomson hay otros modelos, pero este fue uno muy conocido, el modelo de Thomson, donde decía que el átomo es como un pastel de ciruela o un pastel de pasas, ¿de acuerdo? Dentro de las actividades que vamos a hacer, ustedes van a investigar los modelos atómicos. Entonces, uno de los primeros modelos atómicos o los primeros personajes, a ver quién entró, un momentico, ¿quién entró? No, nadie ha entrado.
Entonces veamos como una línea histórica de los modelos que se propusieron, ¿no? El primero Dalton, 1808, él decía que pues más o menos era como una partícula indivisible. Simplemente lo decía como así, una partícula que no se puede dividir, ¿cierto? Pero no daba más, ¿cierto? Luego Thomson, 1904. Luego Rutherford, 1911. Ya Rutherford propuso un modelo en el que los electrones están como en órbitas. Esas líneas negras que ustedes ven eran como las órbitas que están alrededor del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Él decía pues que esos electrones pues se estaban moviendo, pero entonces se movían en órbita, es decir, alrededor del núcleo. Luego Bohr, 1913, ya propuso este modelo donde podemos ver más claramente las órbitas, ¿no? Este es como el núcleo y aquí están alrededor las órbitas, que son como circulitos, y en esos circulitos están ubicados los electrones. Obviamente, esa es como la imaginación del átomo. No es que esas rayitas sean físicas, es decir, que los átomos están rodeando el electrón, el núcleo. Y siguiente, digamos, siguiente modelo atómico, en 1932, aquí lo que decía es que los electrones pues ya estaban como en movimiento, ¿sí? Se movían alrededor del núcleo. Finalmente, el modelo más aceptado actualmente es este, ¿cierto? Pero se suele trabajar mucho porque, no, digamos, no hay problema en trabajar con este modelo, ¿sí? Los dos son muy aceptados, pero este es como más preciso a la hora de describirlo. Sin embargo, pues este de acá también es bueno porque nos ayuda a entender eh, cómo están los electrones respecto al núcleo, donde están los protones. No, por el momento no, si no entienden, pues, no, pues la idea inicialmente no es que entiendan porque esto va a ser un trabajo de investigación. Entonces van a tener que leer sobre esto. Vamos a pedirle el favor a Samuel Santiago Rojas. Samuel Santiago Rojas. ¿Se encuentra en la sala? Sí, sí, señora, que me encuentra en la sala. Vamos a leer, ¿listo? Vamos a leer esta parte. ¿Qué es el neutrón? Un neutrón es la partícula subatómica que se caracteriza por tener una carga eléctrica, es decir, es uno de los componentes que conforman el átomo y se encuentra ubicado en el núcleo. Ok, ¿Listo, profe? muy bien. Ojo, ahí decía se caracteriza por no tener, ¿de acuerdo? Por no tener. Entonces, el neutrón, por eso dice partícula subatómica, y aquí hace referencia, que está dentro del átomo. Supongamos que este es el átomo. Entonces, el neutrón dice que se caracteriza por no tener carga, ¿sí? Son los componentes que hacen parte del átomo, y aquí dice que está ubicado el núcleo. Supongamos que este es el núcleo. Entonces, lo que me está diciendo es que aquí, digamos que esos punticos que estoy dibujando son los neutrones. Entonces, están acá. ¿Cuál es la característica importante del neutrón? Que no tiene carga. Vamos a pedirle el favor otra vez a Leticia, creo que ya me contestó. Leticia Ortiz. Leticia. Sí, señor. Leticia, su merced nos puede colaborar con esa lectura, por favor. Sí, señor. Ya pongo. Dice, un electrón es una partícula con carga eléctrica negativa. Los electrones forman la corteza exterior radiactiva de los átomos que internaciona. Ay, me toca como colocar gafas Interacciona. con otros y forman los vínculos químicos que mantienen las
moléculas moléculas. unidas y el flujo de electrones entre dos puntos genera corriente eléctrica. Gracias, Leticia. Muy amable. A ver, alguien más entró. Luz Dari Martínez. Bueno, de lo que leyó Leticia, el electrón también es una partícula subatómica, es decir, también está dentro del electrón, del átomo, pero tiene una característica, que tiene carga negativa, ¿cierto? Y otra característica es que los electrones forman parte de la corteza exterior, es decir, están alrededor del núcleo, en órbita, ¿sí? Y están interactuando. Entonces, lo interesante de esto es que los electrones los electrones que están en la última capa son los que son los que permiten interactuar con otro tipo de electrones, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a estudiar los enlaces químicos, por ejemplo, enlace covalente, metálico, iónico, vamos a ver cómo es que dos átomos pueden unirse. Es decir, cómo es que yo tengo el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, cómo es que se unen y luego forman el H2O, que es lo que hoy conocemos como agua. Entonces, eso va a suceder gracias a los electrones que están en la última capa, ¿de acuerdo? Más adelante, pues vamos a ver cómo es que funciona eso. ¿Qué es lo importante de aquí? Que ellos están por fuera y tienen carga negativa. Por el momento me interesa que entiendan eso. ¿Quién no leyó la clase pasada? Bueno, Carlos Puerta. Carlos Puerta, Sí, señor. ¿nos colabora aquí con la lectura? Sí, señor. ¿Qué es un protón? Un protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva que se encuentra dentro del núcleo atómico de los átomos. El número de protones en el núcleo atómico es el que determina el número atómico de un elemento, como se indica en la tabla periódica de los elementos. Muy bien, gracias. Atómico. Entonces, protón. Tenemos aquí, supongamos que este es el átomo y ya sabemos que hay un núcleo. Ese núcleo está compuesto por, digamos que estos rojitos son los neutrones. No, vamos a dibujarle otro color. Este rojito, otra vez azul. Este azul son los neutrones, ¿de acuerdo? Que ellos están en el núcleo y ellos son los que no tienen carga, simplemente no tienen carga. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que los protones son aquellos, es una partícula subatómica, es decir, está dentro del átomo, pero tiene una partícula que tiene carga positiva, ¿cierto? Entonces vamos a decir que con verde, estos de verde, no sé si alcancen a ver, estos punticos verdes son los protones y tienen carga positiva. Entonces, ellos se juntan y lo que forman acá es el núcleo, ¿cierto? Entonces el núcleo es la unión de los protones y los neutrones, ¿de acuerdo? La característica de un protón tiene carga positiva. Luego, por fuera, vamos a suponer que este átomo, no sabemos cuál átomo es, pero vamos a suponer que tiene dos órbitas, dos cortezas, y vamos a dibujar con rojo los electrones. Entonces los electrones son los que tienen carga negativa, y ellos están aquí, ¿cierto? Entonces esa es la idea de un átomo. La cuestión es que
los átomos, pues los elementos de la tabla periódica son átomos, entonces cada uno pues tiene su particularidad, no todos son iguales, de hecho ninguno es igual al otro. Entonces aquí está más o menos dibujado, no sé si lo ven, átomo, ¿qué es? Entonces sus partes, ¿cierto? Lo que llamamos como protones y neutrones es la parte del núcleo. Y lo que llamamos electrones es la parte de la corteza. Se le dice corteza, pero son esas líneas alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Son esas líneas alrededor. Por ejemplo, vamos a hablar del átomo de oxígeno. Entonces aquí les pregunto, ¿cuántos electrones, cuántos protones tiene este átomo? ¿Cuántos protones tiene este átomo? De hecho, aquí lo está diciendo, tiene 8. Y tiene 8 neutrones. Aquí lo curioso. La cantidad de neutrones siempre va a ser la misma de protones. Entonces yo tengo un átomo en el que sus protones son 8, sus neutrones también van a ser 8. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente sus electrones van a ser lo mismo. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el átomo de hidrógeno. Entonces la pregunta que les hago aquí es, ¿cuántos neutrones tiene el hidrógeno? ¿Cuántos neutrones tiene el hidrógeno? Lo acabo de decir, ¿cuántos neutrones tiene el hidrógeno? Profe, el hidrógeno no tiene. Profe, tiene 8. ¿Segura? ¿Dónde dice que tiene 8? Profe, yo digo que el hidrógeno no tiene ningún neutrón. Tiene que tener neutrones. Es lo que ahorita lo dije anteriormente. La cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de neutrones en un átomo. La cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de neutrones en cualquier átomo. Entonces aquí me está diciendo que el protón, la cantidad de neutrones va a ser igual a la cantidad de protones. Entonces aquí me está diciendo que el protón, este hidrógeno tiene un protón. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene el hidrógeno? Tiene uno porque es la misma cantidad, es igual. Exactamente, tiene uno. Eso es lo que estoy diciendo. Si aquí me dice que tiene un protón, pues también tiene un neutrón. ¿Cierto? Tiene un neutrón. Muy bien. Vamos a pedirle por aquí el favor a... ¿Quién no ha leído hoy? Ya le dan carita ya. Yo, profe, yo no he leído hoy. Carol, Yo ya, tampoco. Carol me dijo primero, ¿listo? Carol. Ajá. Ya le muestro, por favor. Mira la Will, gemió la muchacha. Ah, dígame, profe. Ya está en pantalla lo que tiene que leer, Carol. Listo, profe. Dice, tanto en física como en química, el número atómico
es el número total de protones que componen el núcleo atómico de un elemento químico determinado. Gracias. Entonces me está diciendo que el número atómico, o sea, cada átomo tiene un número atómico. Ahora, lo que me está diciendo que tanto en física o en química, el número atómico de un elemento es el número total de protones. Entonces, como el hidrógeno tenía un protón, entonces el número atómico del hidrógeno, ¿cuál sería? 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí me está diciendo que el número atómico del boro es 5. Luego me está diciendo, bueno, la masa atómica es 10.811, símbolo B, y su nombre, boro. Ahora les pregunto, ¿cuántos protones tiene el boro? Tiene 5 protones. Tiene 5 protones. Muy bien. Muy bien, es muy bien. Listo. Entonces, en conclusión, el átomo está compuesto por partículas subatómicas llamadas protón y neutrón, ¿cierto? El protón y el neutrón es lo que forma el núcleo. Ellos están así junticos, y es lo que forma el núcleo. Luego, alrededor, en lo que llamamos corteza, están los electrones. Entonces, digamos que este es el átomo, y aquí este es el núcleo. Entonces, aquí en este núcleo tiene que haber neutrones y tiene que haber protones. Luego los electrones son los que están alrededor. Ellos están así como incrustados en la órbita, ¿cierto? En órbita. En conclusión, eso es el átomo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el átomo. Ahora, vamos a ver qué es la tabla periódica. Vamos a ver qué es la tabla periódica. ¿Queda alguna pregunta respecto a lo que es el átomo? ¿Queda alguna pregunta? Yo creo que está claro, ¿no? Pero tiene una deuda, ¿no? Tiene una deuda. Entonces vamos a ver qué es una tabla periódica. Vamos a pedir el favor. Ahora sí, Gloria. Por favor, Gloria nos colabora con la lectura. ¿Se encuentra Gloria en sala? Sí, señor, sí estoy. ¿Nos colabora, por favor? Ya, estoy intentando organizar para ver. Ya. La tabla periódica es la disposición tabular de los elementos químicos, ordenados por su número atómico, configuraciones electrónicas y propiedades químicas recurrentes. Muy bien, gracias. Vamos a ver, creo que alguien entró a la sala. Vamos a ver. El coordinador. Entonces nos decía Gloria que la tabla periódica es básicamente como la reunión de los elementos en disposición tabular, pues es decir, forman como una tabla, ¿cierto? Pero hay que ver que la tabla periódica no está, sus elementos no están ordenados porque sí, es decir, coloqué el elemento hidrógeno de primero porque sí, porque el que quiso ordenarlo dijo, no, pues coloquemos el hidrógeno ahí y coloquemos el oxígeno al otro lado. No. La ordenación obedece a las características de aquellos elementos, principalmente por su número atómico, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay unos elementos que están reunidos en cierta parte y tienen características particulares, por ejemplo, algunos que son metales. Luego vamos a ver que en el centro de la tabla periódica hay algunos que tienen características también particulares, como metaloides, ¿sí? O metales de transición. Y luego vamos a ver que en la parte ya derecha de la tabla periódica, pues, están aquellos elementos
que también pues tienen características en común y lo llamamos no metales. Actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos. ¿Sí? Las filas son periodos y 18 columnas verticales, conocida como grupos. ¿Sí? Dice que su describió el químico ruso Dmitry Mendeleev, no sé cómo se lee, pues no fue premiado con el Nobel, por lo que es una de las contribuciones capitales en la historia de la química. Luego dice que a cambio en 1955 recibió el honor de presentar su nombre al Mendelevio, ¿sí? Es decir, un elemento químico de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, digamos, el que descubrió, pues no el que descubrió, sino que organizó la tabla, tiene el honor de que su apellido pues aparece en uno de los elementos de la tabla periódica. Vamos a ver aquí adelante. Entonces aquí hay pues como el ejemplo, este es el hierro. Entonces este es lo que llamamos símbolo, el número atómico, nombre y masa atómica. ¿Cómo están los nombres? Los nombres están generalmente por la inicial. Pero ¿por qué aquí dice que Fe? Bueno, Fe y la palabra hierro. Bueno, obedece a veces porque inicialmente los nombres están en inglés, ¿no? Cuando fue, digamos, ordenada, sus nombres inicialmente eran en inglés. Aquí lo tenemos en español. Vamos a ver acá, grupos y periodos. Entonces aquí, digamos, los periodos son los horizontales. Entonces este es el periodo 1, periodo 2, periodo 3, así hasta periodo 7. Estos elementos de acá se le conoce como tierras extrañas o raras, ¿sí? Tienen particularidades muy comunes, entonces no los vamos a encontrar dentro de los metales y no metales, ¿de acuerdo? Ah, bueno, y los grupos pues son las columnas, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, hasta llegar a grupo 18, ¿sí? De la tabla periódica lo que me interesa ahorita es que puedan identificar cuáles son los metales y cuáles no son los no metales. Entonces aquí, tabla periódica. Tenemos metales alcalinos, metales alcalino-térreos, metales de transición, metales térreos, luego carbonoides, nitrogenoides, como se dice acá, calcógenos, halógenos y gases nobles. Y a estos de acá se le conocen como tierras raras. Esta es como la distribución, digamos, más particular, ¿de acuerdo? Pero hay una distribución general que separa metales y no metales. Entonces, básicamente, todo esto de acá, hasta más o menos por acá, es lo que vamos a conocer como metales. Y lo demás, no metales. Ya vamos a ver aquí una imagen. Bueno, los metales dice que son los elementos químicos capaces de conducir la electricidad y el calor. Particularmente exhiben un brillo característico y que, con la excepción del mercurio, resultan sólidos a temperatura normal. Entonces, algunos ejemplos: aluminio, hierro, cobre, bronce, acero y algunos otros, ¿de acuerdo? Pero algo muy importante es que ellos, los metales, son capaces de conducir electricidad y calor, ¿de acuerdo? Es como una propiedad que ellos tienen. Entonces, veamos aquí la tabla periódica. Ojo que este de acá está puesto acá, el hidrógeno, pero el hidrógeno no es un metal. Aquí me dice que los metales son los que están en rojo. Todo esto. ¿Cierto? Todos estos. Y aquí están los metales, metaloides, luego es esto de acá, metales de transición, metaloaltérreos y eso, y demás. Luego los no metales. Son los elementos químicos presentes en la parte derecha de la tabla periódica, excepto el hidrógeno.
caracterizados por ser malos conductores de calor y electricidad, ¿cierto? Entonces, lo contrario de los metales son buenos conductores de electricidad. Por ejemplo, tú agarras una varilla de hierro y tú la colocas una punta al otro lado, digamos, agarras una parte y la punta la colocas a calentar en un fuego. Voy a tratar de dibujar. Supongamos que este es el fuego y usted está acá. Usted está acá. Entonces te agarra una varilla y la pone acá. Un segundo, dame un segundo. Chaquetas, please. Candado de su escritorio. Sí, ya me las puse. Ya me las puse. Bueno. Otra vez. Entonces, usted agarra la varilla acá, digamos de hierro, y la pone a calentar. ¿Qué va a pasar, digamos, después de 10 minutos? Supongamos. ¿Se derrite, profe? No necesariamente. ¿Qué va a pasar? Se calienta. Se calienta. Pero si usted la sigue agarrando, ¿qué va a pasar con usted? Ah, pues me quemo. Se va a quemar, ¿cierto? ¿Por qué se va a quemar? Pues porque se está colocando en el fuego. Pero la respuesta está acá. Porque los metales son buenos con... Ah, bueno, aquí tengo no metales. Es en la página anterior. Un segundo, página anterior. Página anterior. Porque los metales, acá dice, son capaces de conducir electricidad y calor. Esa es la característica. Sí, entonces, obviamente, usted agarra una varilla y la pone a calentar, después de unos minutos, pues usted se va a quemar la mano. ¿Por qué? Porque los metales son buenos conductores de calor y de electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Lo contrario a los no metales. Pues los no metales sí conducen calor, pero ¿qué pasa? Lo que me está diciendo es que son malos conductores de calor. ¿Mm? Son malos conductores de calor. Y pues los no metales están en esta parte. Estas serían los no metales en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ya la última diapositiva. Y esta, pues no voy a hablar de esta diapositiva porque esta va a ser la tarea. Y ya terminaríamos la clase de hoy. Entonces, para concluir. Hablamos del átomo, sus partes, características del núcleo, que son protones, neutrones, los electrones, y hablamos de algunas características generales de la tabla periódica, en particular de los elementos, los elementos llamados metales y los no metales. Va a haber un trabajo, vamos a ver si ya lo tengo aquí en Classroom. Sí, ya lo tengo, que es el trabajo 2. Este trabajo consiste en realizar un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Ya ahorita les digo, pero van a realizar un mapa mental con los diferentes modelos atómicos, es decir, el de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, ¿cierto? Lo van a hacer, un mapa mental con esos. Lo van a hacer, dice el mapa mental debe tener la información sobre la estructura del modelo. Aquí propongo, digamos, qué es lo que van a meter en cada átomo. Primero, la estructura del modelo, o sea, cómo está el modelo. Entonces, para que usted me diga cómo es el modelo, pues usted tiene que hacerme un dibujo de ese modelo, ¿cierto? El año en que se propuso ese modelo, ¿cierto? Entonces, recuerden que eso fue, no todos se propusieron en el mismo tiempo, sino que científicos fueron propusiendo modelos, ¿cierto? Entonces, me tiene que decir en qué año y quién lo propuso, ¿cierto? Ahora,
una parte importante ahí es que en cada átomo usted me va a decir qué falencias tenía ese modelo. ¿Qué pasa? Porque primero se construyó el modelo de Thomson, ¿cierto? Que era el pastel con pasas. Pero ese modelo, pues, con el tiempo fue ineficiente. Entonces, tenía algunas falencias. Y usted, pues, va a investigar qué falencias tenía, ¿de acuerdo? Por eso es que otro científico, años después, propuso otro modelo, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, aquí está la lectura, esto lo deben leer. Aquí digo cómo hacerlo. Pero básicamente es un mapa mental. Tienen que leer. Entonces aquí les pongo unos videos sobre qué es un mapa mental y cómo hacer un mapa mental. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente, si no saben qué es un mapa mental, pues no se preocupen. Aquí hay dos enlaces donde tienen que verlos. Ya les dicen, esto es un mapa mental y así se hace un mapa mental. ¿De acuerdo? Muy bien. La segunda actividad es realizar un cuadro comparativo. ¿Qué es un cuadro comparativo? Básicamente lo que tenía yo acá. Por eso no quería hablarles de esto, no quería mostrárselos. Esto es un cuadro comparativo. Dos columnas y empiezo a comparar. Comparar es encontrar diferencias, encontrar cosas en común, encontrar igualdades. ¿De acuerdo? Si usted no sabe qué es un cuadro comparativo, no se preocupe. ¿Por qué? Pues porque aquí le coloco un enlace. Vamos a ver, usted le da clic y ahí manda un video a YouTube donde le dicen qué es un cuadro comparativo y cómo hacer un cuadro comparativo. ¿De acuerdo? Esa es la actividad 2. Dice que la fecha es para el 19, pero me parece que es muy temprana. Bueno, y está la actividad 1 también, que básicamente es muy sencilla. Dice, responder las dos siguientes preguntas en una hoja. No se pase de una hoja, solo una hoja. Eso implica solo una foto. Entonces acá dice, gastar máximo una hoja. O sea, no gaste 2 hojas, porque la actividad es cortica. Y responder a estas dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre mezcla heterogénea y mezcla homogénea? Fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Y cuál es la diferencia entre compuesto y elemento? Entonces, en 3, 4 renglones, responde. No es largo. Y esas serían las actividades que dejaríamos. Vamos, esta quedaría para... Esta como es cortica, coloquémosla para el otro sábado. Es decir, para el 19. ¿Estamos de acuerdo? Y la actividad 2, vamos a modificar la fecha. Coloquémosla para dentro de 15, para el 26. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno tiene alguna inquietud? Sobre lo que hemos dicho. Queda clara las actividades, entonces voy a pedirles yo les dije que a inicio de clase que hoy vamos a tener la clase un poquito más corta. ¿Por qué? Por hoy, porque voy a cumplir algunos compromisos que no puedo dejar para otro día. Pero esto no es siempre, ¿no? Entonces hoy les pido excusas. Hoy, por favor, les pido que me perdonen. Porque se me salió de las manos, tengo que salir ahorita urgentemente. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar acá. Les pediría por último que prendamos la cámara los que puedan para tomar pantalla de asistencia. Un pantallazo de asistencia. Bueno, los que pudieron.
Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Realicen las actividades y estamos pendientes, ¿de acuerdo? Estamos ahí pendientes. Bueno, profe, Bueno. hasta luego. Hola, profe. Hasta una luego. preguntita. Profe, una pregunta. Espera un momentico, paro la grabación y ya me pueden hacer preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar aquí la grabación.